Para la época fue una revolución este edificio. Totalmente. Claro, era todo Y nuevo. Hoy también. Claro, hoy también, sí, hoy es. Sigue. ¿Qué pasa? Claro. Y arriba del todo está, hay un globo terráqueo rodeado por la esfera celeste, o sea, por el cielo, y una banda que representa los signos del zodíaco. Así que hay como algo entre místico y científico en esta obra. Se mezclan las dos cosas. Camino por la ciudad, la descubro. Me encuentro con monumentos, con verdaderas obras de arte que están ahí, sosteniendo la historia y el paso del tiempo. Las miro, estatuas, fuentes y puentes que impactan por su belleza y que me despiertan interés por conocerla. Camino por la ciudad, soy Milo Lockett, el caminante. ¿Qué tal, Milo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fer? Mucho ¿Cómo gusto. estás? Gracias por venir. Y vamos a ponernos a hablar un poquito del Otto Wulff. ¿Qué había en este lugar antes? Antes estaba la casa que construyó Pedro Medrano en 1762, que fue una casa que albergó personajes ilustres, episodios históricos muy trascendentes para la nación, porque acá se libró la batalla que definió la segunda invasión inglesa. Podríamos hablar horas de todos los episodios, sí, el más relevante es que ante el aluvión migratorio, que se produce a fines del siglo XIX, crean acá la primera entidad pignoraticia y proletaria para empeñar y ayudar al inmigrante que llegaba con las manos vacías, que el día de hoy es el Banco Ciudad. Mirá vos. Y dentro de todo el aluvión migratorio, obviamente que la mayoría, el 90 y pico %, eran italianos españoles. Nórdicos vinieron más o menos un 4,5-5% del volumen total. Y lo que sucedió naturalmente es que se reunían más por ahí los daneses con los alemanes, con los de la zona nórdica europea. Por eso esto podría ser, este fenómeno constructivo, como una confluencia De todas estas. de los actores inmigrantes nórdicos, los constructores holandeses, el arquitecto danés y el empresario capitalista Otto Wulff alemán. La columna meteorológica que está acá en Jardín Botánico es el regalo que hace el Imperio Austrohúngaro a la República Argentina para el centenario. Como en otros casos de regalos, en realidad quien lo hace es la colectividad que estaba en Buenos Aires. No es una obra de un escultor, sino es la obra de un ingeniero, del ingeniero Markovich, que había hecho varias obras para la misma colectividad en Buenos Aires. La particularidad de Otto Wulff es
que él no vino con una mano atrás y otra adelante a la Argentina. Fue un terrateniente en Hamburgo, tenía muchas propiedades y cada tanto se iba a cobrar los alquileres. Él viene acá y se empieza a establecer en muchos negocios, más que nada de la construcción, porque se está levantando gente, se necesita construir. A ver, maestranza para levantar un edificio así que trabaje en altura, no había. No había. No había corralones. El arquitecto Renaud tiene 33 años en ese momento. Estamos con 3 nacionalidades, intentando una proeza, porque acá no había. Y no se sabía la técnica de ese primer edificio de Buenos Aires en hormigón armado. Era una máquina de laburar Otto Wulff. Y ahí es su sueño, consigue al arquitecto y construye el edificio más alto de Buenos Aires, tiene 72 metros en esa época. Y obviamente todo quien pasaba por acá en esa época, una cosa así, wow, ¿qué van a hacer acá? Es una obra muy particular, ¿no? en la ciudad, porque tenía en la base elementos de medición meteorológica que hoy en día ya no están, pero hay unas placas que indican cuáles eran esos elementos bastante modernos para su momento. Después está el fuste de la torre en sí, y arriba había relojes que marcaban los horarios en principales ciudades del mundo, ¿no? En ciudades europeas, americanas, incluso Tokio. Y arriba del todo hay un globo terráqueo rodeado por la esfera celeste, o sea, por el cielo, y una banda que representa los signos del zodíaco. Así que hay como algo entre místico y científico en esta obra. Se mezclan las dos cosas. Construido el edificio llama la atención por lo que yo llamaría un discurso en piedra. Yo no sé si llamarlo fachada, porque es un discurso, te cuenta cosas. Y cuanto más... ¿Cómo qué? Cuando entramos, ¿con qué nos encontramos? En la entrada es avasallante porque te ataca con mucha simbología. Tenés a Venus, la flor de lis, tenés al Wicca, las 3 lunas del Wicca duplicadas por 2. Te vas un poco más arriba, tenés los 2 ojos de Horus. Te vas un poco al costado y lo tenés a Nestorius, un hierofante y patriarca turco. Seguimos para arriba y el signo de iniciación masónica que le dan a cualquiera que entra en una logia masónica. De la entrada, el colgante que te dan es el mochuelo de Minerva. Si seguimos para arriba, es como un gran discurso que recurre a contarte cosas de mitología griega, egipcia, celta, incaica, guaraní. Es una cosa que te parás y encima sabes que está siendo observado por muchos ojos. Yo los conté, son 680, pero el edificio tiene la base del atractivo que mira mucho a la gente. Yo no sé, es el edificio que tiene más miradas hacia el transeúnte, al que circula, ¿no? Y me parece que obviamente te invita a empezar a ver qué es esto.
como otras obras en Buenos Aires, esas esculturas que parece que están ahí desde hace 1000 años, esta también tiene una historia de traslados, fue moviéndose en la ciudad. Originalmente estaba enfrente en la calle Alsina, donde ahora está la legislatura de la ciudad, antes de que se construyera, que había un mercado. Estaba en una plazoleta de acceso a ese mercado, era un lugar por el que pasaba mucha gente, pero duró muy poquito tiempo ahí. Enseguida fue trasladada a la Plaza Rodríguez Peña, donde estuvo también bastante tiempo, en la plaza que está en el barrio de Recoleta, y finalmente llegó acá a Palermo, al Jardín Botánico, donde tiene un lugar bastante destacado porque es un lugar del eje principal que corre en el sentido de la avenida Santa Fe, que une el acceso de Plaza Italia, las fuentes, uno de los invernáculos grandes que tiene el Botánico y el edificio de la administración. Así que como medio, casi como remate, aparece este elemento que además el ser de esta piedra muy blanca, una piedra particular dentro de la estatuaria de Buenos Aires, porque fue traída de Europa, se destaca el blanco en todo el verde que acompaña las masas de los árboles y arbustos del Jardín Botánico. Fernando, hoy me dijiste que es un edificio que te mira, que todo el tiempo mira al espectador, ¿no? Al transeúnte. Tiene 680 ojos. En arte sabes que está el arte figurativo y el arte abstracto. Yo cuando me refiero a 680 ojos me refiero a las dos cosas. A lo figurativo, que es obvio que te mira, igual Caín. Y si te vas arriba a los supuestos balaustres que están en el balcón, ahí ves una cabecita de lechuza que te sugiere que es. Entonces yo le digo sí, es otro ojo más. Porque evidentemente acá hubo mano de al menos 4 escultores. El apasionante juego de leer el edificio me ha llevado mucho dolor de cabeza. Yo pretendía encontrar un orden narrativo. No solo te mira, sino que te cuenta. Y te cuenta cosas interesantes que te amplían tu ser bajo la imagen de algo en piedra. Que esto es un edificio de piedra, cuando no lo es. Estos regalos que hacían las naciones, ¿no? Porque muchas veces era la palabra que se usaba de la nación francesa a la Argentina, a veces uno los confunde y piensa que por ahí eran regalos oficiales de por ahí la República de Francia, pero en realidad lo interesante era que la mayoría de ellos fueron regalos de las colectividades de esos países en nuestro país. O sea, era por ahí un regalo, en el caso de la columna meteorológica, de la colectividad austrohúngara en Argentina, y se hacía muchas veces por suscripción pública. Los miembros de esa colectividad podían poner un poco de dinero en una cuenta para que se erigiera un regalo hacia esta nación nueva que de alguna manera les estaba dando la oportunidad de progresar, de crecer. Un italiano ponía un poco de dinero en el monumento a Colón. Está esa mezcla entre el regalo a la nación de alguna manera joven como éramos, pero también aquellos comprometidos con la nación, porque de alguna manera quienes dieron estos regalos son también los que ayudaron a formar el país. No podemos olvidarnos, porque son los protagonistas del basamento de la fachada, son los 8 atlantes
que ornamentalmente, por la dimensión que tienen de 5 metros de altura, en arquitectura más técnica se los denomina telamones. El arquitecto nunca se representa como una estatua en una obra de arquitectura. En la única, Viollet Leduc en Notre Dame de París y Ron Nou acá en la ochava del edificio. Si vamos desde Perú, al primero que tenemos es a Otto Wulff, el constructor, el financista de todo esto, que con su gestualidad diciendo yo soy el creador. Otra al constructor William Johannes Dates. Y después están dos seres mitológicos que son Tubal Caín, el gran maestro mitológico de todas las artes y los oficios, y él como el pupilo a quien le transmite todos los conocimientos en la otra esquina opuesta de la avenida Belgrano, que es Hiram Abiff, que es el famoso mítico constructor del templo del rey Salomón. Y después, los otros tres atlantes representan estrictamente las tres categorías que la construcción y las cofradías de construcción medieval masónica llevaban y tenían establecidos. El picapedrero, el magíster, después está el masón, que es el obrero, vamos a decir, y luego lo que está es el famuli, que es lo que sería asimilable al ayudante de obra. En algunos otros casos también lo interesante es que estas obras, una manera como de retribuirle a quien estaba poniendo la plata, se hacían medallas también con imágenes de los monumentos. Entonces quien ponía el dinero tenía un elemento físico que reconocía su aporte a la construcción de este monumento, de este regalo que nos hacían como nación argentina. Lo que tiene de característico esta cúpula es el sistema constructivo. ¿Cómo fueron hechas? Están hechas íntegramente en material, en mampostería, y las tejas, que son francesas, están pegadas sobre, o sea, no tienen la madera a la que estamos acostumbrados, que vos ves que las cúpulas del resto de la ciudad se van deteriorando y cuesta muchísimo mantenerlas. Esta cúpula no, tiene el 90% de todo lo que es su revestimiento en perfecto estado. Increíble. Todo el edificio tiene simbología, pero las cúpulas también tienen su simbología. La mayoría de los edificios tienen una sola cúpula como coronamiento, y sobre todo los edificios que están en esquina. Este edificio tiene dos cúpulas y dos simbologías distintas. Uno tiene un sol y el otro tiene una corona. El sol dicen porque que en su momento que representaba a la Argentina, y la corona española, porque también tenés otras interpretaciones de que tenía que ver con la unificación de Alemania y la corona austrohúngara. Era uno de los edificios más altos de la ciudad en esa época. Así que además el hecho de tener dos cúpulas tenía que ver mucho con el poder eclesiástico, porque no todos los edificios tienen dos cúpulas. El patrimonio escultórico de la Argentina, pero por ahí en este caso de la ciudad de Buenos Aires, fue muy, muy enriquecido por la instancia del centenario. Porque primero están estos distintos regalos que hacen las naciones a la República Argentina, las colectividades. Eso se superpone con otro movimiento, otra estrategia que tiene que ver con que en ese momento la República tiene que decir qué es la Argentina, ¿no? O qué era, cómo representar la Argentina. Entonces, al mismo momento que van llegando estos regalos de naciones, la Argentina encarga los grandes monumentos o transformaciones de los grandes monumentos de sus próceres nacionales, ¿no? Y que va a elegir en el panteón de próceres, tipo, cuál va a ser acompañado, ¿no? En un momento, pensemos que es un momento en el cual se está construyendo la historia nacional. Coincide esta idea de lo que se llamó el crisol de razas, o sea, de toda esta gente encontrándose en un país nuevo, pero también el país nuevo diciendo: mis próceres van a ser tales y los voy a representar de esta manera, arriba de caballos, con estos símbolos, acompañados de banderas, acompañados de alegorías
hacia la riqueza agropecuaria, hacia el progreso, hacia la industria. Digo, eso es lo que está pasando en un periodo cortísimo de Buenos Aires. ¿Cuál es el valor patrimonial para la Argentina de este edificio? Excelente la pregunta, porque muchos te lo preguntan, ¿cuál es el valor patrimonial que tiene este edificio para la ciudad? En realidad es para el país, porque habla de toda una época del crecimiento en cuanto a lo que era no un negocio inmobiliario, que es lo que podemos llegar a hablar ahora, sino un negocio industrial, donde vos tenías estos edificios que eran construidos para hacer oficinas de grandes empresas. Entonces el valor patrimonial no solamente tiene que ver con lo que es arquitectónica y simbológicamente, porque es un edificio que es el único edificio en todo el país que tiene esta simbología. Tenés símbolos masones, tenés simbología de las distintas etapas de lo que es la tierra, en los subsuelos tenés todo lo que es el bajo tierra, todo lo que es la pacha debajo, o sea, nombrado de esa manera. La media y la parte alta. Aquí traía la otra parte técnica. Sin la presencia de Dirks y Dates, esta empresa constructora holandesa, este edificio no existía. Porque el hormigón armado lo empleaban para puertos. Ellos venían de hacer terminar el puerto General Belgrano, Dirks y Dates y el puerto de Santa Fe. La obra es descollante y la particularidad que tuvo es que quedó prácticamente abandonada y saqueada durante 107 años. El Jardín Botánico de Buenos Aires tiene esta importancia botánica, o sea, como es un lugar en donde es una colección de especies creado por Carlos Thais. Hoy en día la situación urbana que tiene por ahí no es la mejor porque ha sido rodeado por la ciudad, pero sigue en relación con otras piezas importantes para la educación de los ciudadanos de Buenos Aires, que es la botánica en el Jardín Botánico, la zoología en lo que ahora es el ecoparque, lo rural con la sociedad rural y finalmente el Parque 3 de Febrero, ¿no? Ese conjunto de artefactos que servían para la educación de las personas en distintas ciencias, el Jardín Botánico cumple una función. Pero también con el tiempo ha sido un lugar en el cual se ha sumado mucho patrimonio escultórico. Entonces, hoy en día es un lugar para la contemplación también de patrimonio escultórico que quizá en otros ámbitos demasiado expuestos sería como más peligroso para la propia pieza. Entonces, uno no solo viene acá al paseo de un espacio público, sino que también viene acá a conocer las especies y a ver patrimonio escultórico de la ciudad. Para la época fue una revolución este edificio. Totalmente. Claro, era todo Y nuevo. hoy también. Claro, hoy también, sí, hoy sigue. ¿Te parece de qué pasa acá? Claro. Un edificio que te mira tanto y que te habla tanto, vale la pena venir a entablar un diálogo. Vengan, no se lo pierdan. El porteño, el turista, vengan y mírenlo mucho, disfrútenlo. Este edificio es único en el mundo. Es maravilla. No, es una belleza, realmente es una belleza. Yo no me canso de mirarlo, te puedo asegurar. Lo que más se destaca de este monumento no es tanto el ecuestre, pero a mí lo que más me enamora de este monumento y que me parece único en el mundo son los relieves que hay. Este es un monumento que no es un héroe argentino, sino es un patriota extranjero. Por eso también hubo controversias, porque cuando se inaugura este monumento, los patriotas de Mayo todavía no tenían monumentos, porque este se inaugura mucho antes que la escultura de Mariano Moreno, de Saavedra, de Mateu, de los miembros de la primera junta, mucho antes.
Soy Milo Lockett, el caminante.